Estimados asistentes, muy buenas noches. En nombre del Instituto Peruano de Mantenimiento, nos es grato recibirlo ustedes con la continuación de nuestras presentaciones de un grupo de ingenieros especialistas en ingeniería y mantenimiento en diversos campos. En este caso, el contexto de análisis de falla, que es uno de los temas más importantes dentro de la gestión de mantenimiento, enfocado todo hacia ir a nuestro tercer Congreso Macro Regional Sur que realizaremos el día 9 de agosto en la ciudad de Arequipa, en la Universidad UNSA, con un elenco muy bueno de más de, ya llegamos a 14 conferencias que va a haber, nos estamos pasando ya de los 12 que había, pero hay un pedido insistente y bueno, ahí vamos creciendo. En esta oportunidad queremos comentarles que IPEMAN ha aperturado el día de hoy el sorteo de becas para el Congreso. Está abierto la convocatoria. Si ustedes tienen interés, entren a la página web de IPEMAN o den un correíto a través de lo que estamos ahora conversando para que puedan concursar en ella y tener la opción de una beca. Eh, en esta oportunidad se encuentra presente con nosotros el ingeniero Richard Merres, el cual es un experto en lo que es análisis de falla. Esta especialidad no es fácil de cualquier persona tenerlo. ¿Por qué? Porque primeramente es consecuencia de, en posición número uno, tener amplia experiencia del tema que se va a abordar, o sea, tener un dominio muy, pero muy grande. Y segundo, sumergirse en los criterios históricos de lo que sucede en los tipos de actividades o los equipos o maquinarias o instalaciones que nosotros tenemos que atender. Y por lo tanto, a través de esa experiencia vamos acumulando una serie de estrategias para identificar y aprender las mejoras que hay que hacer, tratando de eliminar las debilidades que tienen los equipos y en los procesos, y que finalmente la razón del origen de la falla o el análisis de la falla eh, tiene consecuencias a veces catastróficas, lamentablemente también consecuencias humanas a veces, y todo debido a que la identificación de la falla nos lleva a la conclusión que probablemente eso se pudo eliminar o se pudo reducir la opción de lo que ha ocasionado, basado en una estrategia muy importante que es la estrategia de cómo analizar y establecer metodologías y tomar medidas correctivas que eviten futuras fallas que nos pueden afectar la operación de los equipos y maquinarias. En esta oportunidad el ingeniero Richard va a hacer un análisis de fallas, pero en un campo bien específico, maquinaria pesada. Yo le digo, son uno de los temas más complejos porque una maquinaria pesada tiene múltiples componentes, múltiples sistemas. Por lo tanto, es un desafío bastante grande y acá estamos frente a un especialista. Sin más tiempo que perder, después Richard, yo al final intervengo un ratito para acompañar a los que van a hacer preguntas. Te dejo adelante, estimado Richard, para presentar la conferencia del día de hoy, precongreso, tercer congreso Macro Región Sur. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches con todo. Muchas gracias, ingeniero Víctor. Como usted bien lo menciona, el tema de análisis de falla es muy importante, ¿no? En el tema del mantenimiento y la confiabilidad del producto, ¿no? Hoy en día la maquinaria pesada, pues la minería es lo que depende hoy día el Perú, ¿no? La maquinaria y la mina es lo que más produce hoy día en Perú y lo tenemos siempre presente. Hoy día vamos a hacer un poco el tema esto de análisis de falla en equipos de maquinaria pesada. Ya voy a comenzar primero con mi presentación. Bueno, soy el ingeniero Richard Marres Castillo. Bueno, soy magíster en gerencia y mantenimiento. Soy ingeniero mecánico, sí, especialista en análisis de falla. Ya llevo muchos años trabajando en esta área de análisis de falla. Yo actualmente, yo laboro en la empresa Ferreiros, representante de Caterpillar. En el área de análisis de falla llevo muchos años, pero también he sido especialista en reparaciones de maquinaria Caterpillar, ¿no? Yo he sido, aparte que soy ingeniero mecánico y magíster, también he sido técnico, ¿no? Y cuando el tiempo que trabajé de técnico fui certificado tanto por Ferreiros como por Caterpillar como técnico mentor, ¿no? Yo he hecho reparaciones de todo tipo de motores de maquinaria pesada, hemos reparado motores marinos, de grupos electrógenos,
todo tipo de componentes, transmisiones, mandos finales, ya, y últimamente ya estamos también reparando todos los que es, prestamos servicio a las mineras de todos estos camiones de Caterpillar, como los C-175, estos camiones 794, que son estos camiones autónomos, que ya no llevan un chofer para que los maneje, sino automáticamente vía señal link, es la forma que se desplazan, ¿no? El mundo del analista de falla, ¿no? Pues es como decir, somos el Sherlock Holmes, somos los peritos nosotros, ¿no? Encargados de reunir todas las evidencias o los hechos que llamamos nosotros para hacer todo un proceso de acomodar todos estos hechos y llegar a la causa raíz, ¿no? Del problema, ¿no? Siempre por ahí vamos a tener falsas suposiciones, vamos a ver que durante este análisis de falla interviene mucho también lo que nos pueda proporcionar el cliente, ya la data que nos puedan crear el cliente, la máquina, dónde ha trabajado la máquina, a qué temperatura operó. O sea, hay muchos temas de trazabilidad en un análisis de falla, ¿no? Para poder analizarlo y llegar a la causa raíz, que es lo que queremos siempre nosotros llegar, ¿no? Bueno, como les mostraba, ese es un poco mi perfil de acá, del tiempo que he trabajado en Ferreiro, o bueno, que sigo laborando. Acá quería mostrarle un poco, estas son las certificaciones de Ferreros y por parte de Caterpillar, que las hice en el tiempo que yo era técnico. Como le dije, fui certificado. Y estos son, bueno, las certificaciones que he logrado a nivel internacional, que es ser certificado por Caterpillar, tanto en análisis de falla uno como en análisis de falla 2. Ya, estos son algunos requisitos que nos piden a nosotros los analistas para poder comenzar a hacer un análisis, ¿no? Ciertas pautas y ciertos reglamentos que son estos certificados, ¿no? De haber hecho el análisis de AFA 1 y el análisis de falla 2. Okay. Vamos a comenzar entonces a ver el tema, el mundo esto de las fallas, ¿no? Qué tan importantes son encontrar la causa raíz del problema, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que es una falla, dice que es la capacidad de un componente, máquina o proceso de funcionar apropiadamente, ¿no? O sea, que cuando tenemos la falla ya el componente ya no está funcionando como debe. Acá tenemos tres componentes, ya no sé si logran ver, ¿ya? El primero que vemos acá en la parte izquierda superior, vemos como unos tubos, una cosa media verdoso. Esto les comento es el caso de un radiador de motor, ya específicamente de un camión, un 798 de Caterpillar, donde como ustedes ven, tuvimos la falla que presentó ahí, de que se comenzó a ver todos esas manchas todas borrosas, medias verdosas que vemos ahí, y fue ahí la queja del cliente, ¿no? Que tenía esa corrosión en su radiador. Luego de unos análisis que hemos realizado durante toda la inspección de este radiador, nos llegamos a dar cuenta que el cliente había estado usando algunos líquidos para enjuagar su radiador, pero estos líquidos contenían elementos altamente corrosivos y justamente estos elementos corrosivos decía en la indicación de este líquido para hacer limpieza que cuando se usen estos líquidos solo deberían estar expuestos máximo 15 minutos dentro del material, ¿no? Pero el cliente hizo caso omisión, echó el líquido, lo dejó remojando por cierto tiempo, y bueno, después de eso, bueno, se produjo la corrosión, ¿no? Que es la que vemos ahí, ese color medio verdoso ahí por todo eso. Se dio la queja, pero bueno, al final siempre cuando encontramos nosotros la causa raíz, siempre tenemos, no sé si decirlo culpable, pero sí la causa raíz en este caso fue directamente para el cliente, ¿no? Por usar un inhibidor inadecuado para una limpieza de un radiador, ¿no? Para una limpieza de un radiador simplemente deberíamos usar agua, ¿no? No tendríamos por qué mezclar con otros solventes que son altamente corrosivos, ¿no? Y si por ahí estamos usando un solvente o un desengrasante,
lo que deberíamos ver es sus indicaciones, ¿no? Antes de usar esto, ¿no? Porque muchos de estos son altamente corrosivos y pasan lo que vemos en la foto, ¿no? Luego tenemos una falla ahí al costado de un engranaje. Eh, Como ustedes ven ahí, se pueden apreciar ciertas marcas en esa fractura de los dientes. El tema de las fracturas es un tema muy amplio, ¿ya? Vamos a ver el tipo de fractura por fatiga, fractura frágil, fractura dúctil, y de acuerdo a lo que nosotros podamos observar en esta cara, en toda esa zona de fractura, vamos a ver es que se ha fracturado esa pieza, ¿no? Por dónde comenzó la fractura, si tuvo cargas, si tuvo sobrecargas, si estuvo sometido a una carga axial, una carga horizontal, o sea, de acuerdo a lo que nosotros encontremos en la cara de la fractura, vamos a identificar por dónde se comenzó a propagar esta fractura, ¿no? Este tema de la fractografía es un tema muy amplio, de bastantes conocimientos que normalmente se da en algunos cursos, ¿no? Particulares. Luego, vamos a seguir. Mira, acá hay uno de algunos casos, un caso muy conocido que es de que el avión, una tragedia que hubo del Challenger donde hubo 7 fallecidos, esta nave espacial que fue puesta al espacio, cuando estaba a mitad de vuelo llegó a explosionar. ¿Qué pasó en esta falla, no? ¿Qué pudo pasar? La causa, después de un análisis de falla, ¿no? Que se le hizo a esto, se encontró que los anillos con los que trabaja, unos anillos tipo O, dice, fueron afectados por la temperatura. Justo en ese día la temperatura llegó a 0 grados, ¿no? A pesar que se dijo que no se debería hacer esta maniobra en ese momento de despegar el avión, se realizó, ¿no? Y lo que pasó que a 0 grados estos sellos comienzan a fragilizarse y pues comenzó a fracturarse y a romperse, ¿no? Y justamente provocó que esto dejara expulsar los gases y llegara a hacer una combustión, ¿no? Lamentablemente se tuvo 7 fallecidos, ¿no? Otra falla que vamos a ver es esta de acá. Es una falla que fue muy dolorosa, fue en Vía El Salvador, ¿no? Como ustedes recordarán, ese camión que llevaba gas inflamable, justamente también igual la entidad encargada de velar por esto hizo un análisis de falla, ¿no? Y lo que encontró fue que justamente el camión al pasar sobre ese desnivel que ustedes ven acá, como triángulo, justo ese desnivel choca con una válvula, que es esta de acá, una válvula interna, ¿no? Y lo que hace es comienza a salir el gas, ¿no? En ese momento el chofer se baja para querer cerrar esta fuga de gas, ¿no? Pero se encuentra que esta válvula, donde es para poder cerrar, se encuentra totalmente bloqueada, ¿no? Muchas veces nos ha pasado, ¿no? Yo a veces cuando voy en los buses, por ejemplo, siempre trato de ver la ventana de emergencia que tenemos a los costados y muchas veces ahí ponen un martillo, ¿no? Para poder reventar las lunas en caso de alguna emergencia, ¿no? Pero si tú te vas a dar cuenta, justo vas a ver el martillo y lo que tenemos es que ese martillo se encuentra totalmente bloqueado, ¿no? Lo bloquean ahí para que al final nadie pueda usarlo a la hora de la emergencia, ¿no? Lo mismo pasó acá. La palanca que es para poder cerrar eso se encontraba bloqueado, mientras una varilla ahí y no dejaba que que el chofer pueda cerrar estos gases, ¿no? Y así que el gas se expandió y bueno, ahí con una chispa de un automóvil hizo que se prendieran todo, ¿no? Y ya conocemos lo que pasó, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Así que como vemos nosotros, el análisis de falla está metido en todo el rubro, ¿no? No solamente en la maquinaria pesada, sino como vemos en este tipo de daños, en estos accidentes que ha podido haber y que después de esto se ha podido realizar un análisis de falla. Ahí, bueno, ahí dice, ¿por qué es importante analizar una falla? Pues? Siempre como he dicho, lo más importante de analizar una falla es nosotros encontrar la causa raíz del problema.
porque si nosotros no damos con la causa raíz del problema, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente va a volver a suceder nuevamente. De repente, si tú no has colocado bien tu proceso, de repente no llegas a encontrar la causa raíz o lo vas por otro lado, no vas a encontrar ese problema inicial que tuviste para la falla y va a volver a ocurrir. Ya dice, ¿por qué es importante encontrar la causa raíz de la falla? Porque no quiere que la falla vuelva a repetirse a un componente similar. ¿Ok? Eh, les hago, les hago mención, por ejemplo, tuve un caso de falla de un turbocompresor que recién puesto en marcha en prueba de dinamómetro, ¿ya? Dinamómetro es una máquina donde se prueban los motores después de haberlos reparado, ya simplemente al hecho de encender este dinamómetro y encender el motor, falla un turbo. Y lo que se hace, se revisa el turbo, se ve que los álabes internos del lado de admisión estaban dañados, se retira el turbo y se vuelve a instalar un nuevo turbo. Vuelven a encender el motor y vuelve a fallar. ¿Qué había pasado? Que justamente el ducto de admisión se había encontrado totalmente contaminado y eso es lo que había dañado las aletas del turbo. ¿Y qué es lo que hicieron? Solo fue cambiar el tubo y no fue hacer una limpieza adecuada a todo el sistema de admisión. Y lo que hicimos ahí fue, pues, simplemente cambiar de componente y no encontrar la causa raíz del problema. No se encontró la causa raíz del problema. Por eso es la importancia de cuando nosotros hagamos un análisis de falla, estar seguro que la causa raíz del problema es la que tú vas a exponer, ¿no? Que vas a llegar a encontrar, ¿no? Porque si no estás muy seguro va a pasar lo que le estoy comentando ahorita. Va a volver a pasar la falla con el mismo componente o con otro componente, ¿no? Luego nos dice, el análisis de falla puede llevarnos al éxito si descubrimos la causa del problema y las recomendaciones a la acción correctiva adecuada. Eso es importante, ¿no? Una vez que nosotros vamos a encontrar la causa de raíz del problema, ya no vamos a tener nuevamente este problema, ¿no? El cliente se va a sentir contento. ¿Por qué? Porque ya no va a tener más paradas de sus camiones, de su pala. Imagínate que tú estás reparando o encuentras una falla en un cargador frontal. El hecho que tú tengas parado al cargador frontal va a tener parado a dos, tres, cuatro camiones, porque justamente los cargadores frontales son los que alimentan de material a los camiones, ¿no? Son los que levantan la tierra, llevan para que sean transportados por los camiones, ¿no? Pero si tú no encuentras la causa raíz del problema, vas a tener parado el cargador frontal y por ende vas a tener parado todos los camiones a la vez. Así que vas a tener un cliente insatisfecho. Siempre nosotros, ferreros, nosotros que somos representantes de Caterpillar, siempre buscamos nosotros que el cliente esté satisfecho, ¿no? Que su producto esté lo más tiempo de operación, de marcha, ¿no? Que esté, no sé, un tema de confiabilidad del 95, 93%, que es normalmente lo máximo que llegan en los camiones, ¿no? Porque siempre hay pequeñas paradas, ¿no? No se puede de todas maneras evitar algunos inconvenientes de parada en los camiones, ¿no? Por más que tú lleves una buena confiabilidad de tu producto, siempre hay esos problemas. Pero lo importante es que mientras menos paradas tengas, tú vas a tener a un cliente más satisfecho, ¿no? ¿Y qué más? Un cliente minero, ¿no? Que son los que justamente proveen de trabajo a todo esto, ¿no? A todo el sector minero, ¿no? Luego nos dicen indicadores. ¿Qué cosas son los indicadores, no? Bueno, dice, los productos también tienen indicadores que nos dan pista a los problemas que se presentan en su operación o mantenimiento. Por ejemplo, ¿qué es un indicador? Normalmente vemos la figura ahí del señor tomando unas píldoras. Ya, al parecer el señor está tomando unas píldoras porque tiene algún tipo de indicador, ¿no? De repente algún indicador, una persona puede ser la temperatura, ¿no? La temperatura corporal. ¿Y qué es lo que tiene? Es lo que está haciendo fiebre, ¿no? Justamente eso también nosotros tenemos en los componentes, en la maquinaria, tenemos indicadores, ¿no? Como por ejemplo, tenemos
los sonidos inusuales, ¿no? Cuando uno escucha un sonido inusual en tu máquina, eso quiere decir que tienes algún problema, algo está suelto por ahí, ¿no? Algo está mal ajustado, ¿no? Digamos. Por ejemplo, si tienes resultados de SOS, ¿no? Cuando uno ve la tendencia del análisis de SOS, vas a ver estas partículas de fierro, partículas de plomo, vas a tener una tendencia de estos componentes y tú vas a decir, uy, de dónde se me está elevando el fierro? ¿De dónde se me está elevando el cromo? ¿De dónde se me está elevando el plomo? ¿No? Y por ejemplo, todos sabemos que cuando tenemos plomo elevado en los motores, por decir, ¿qué es lo que pueda pasar? Me está fallando los cojinetes, ¿verdad? Los cojinetes de motor son los que trabajan con plomo o los que tienen plomo. Tenemos el resultado del SOS, tenemos cromo. ¿De dónde puede venir cromo? Por ejemplo, puede venir de los anillos, anillos de pistón del motor. Tenemos fierro. ¿De dónde pueden provenir? De las camisas o de algún componente que también se está desgastando, ¿no? También hay otros indicadores, como por ejemplo, ahí nos habla la vibración, ¿no? He tenido varios casos de análisis de falla de tema de vibraciones, ¿no? Donde el cliente nos comenta, mira, mi motor está vibrando mucho. Estos temas de vibración, pues, ellos llevan a unos expertos en vibraciones, donde mían las vibraciones y justamente el que se da cuenta de estas vibraciones son el operador, ¿no? Porque justamente toda esta vibración de la máquina, del motor, llega hacia la cabina, ¿no? Y al final el que se da cuenta de esta vibración es el operador, ¿no? Y nos dice, está vibrando. Ya, entonces eso es un indicador. Ya, entonces nosotros saltamos, se da la alerta y nosotros comenzamos a buscar los puntos, ¿no? Por dónde puede estar vibrando, ¿no? Normalmente siempre en la información de representante que es Caterpillar nos envía al SIS, ¿no? Que es el sistema de información. Y ahí te vas a buscar, ¿no? ¿Por qué motivos puede estar vibrando tu motor, ¿no? O tu camión, por decir, ¿no? Puede ser, por ejemplo, por las aspas del ventilador, puede ser por sus mount, que ya los heavies están gastados, están dañados. Mira, tenemos otros indicadores como consumo de combustible, potencia baja, arranque difícil, temperatura alta y baja de refrigerante. Pucha, hay muchos de estos casos ya de temperatura alta, baja. Ya tenemos que ir a ver el termostato, tenemos que ir a ver el radiador. Otros de los indicadores son goteo, fugas, pérdida de refrigerante y vida corta del componente, ¿no? Como lo ponen casi como último, la vida corta del componente, ¿no? Normalmente los componentes, pues un motor está diseñado para que trabaje hasta su próxima reparación de estos motores, los C175, estamos hablando de 18.000 horas de operación aproximadamente, ¿no? Y eso es lo que te debería durar el motor sin presentar ningún tipo de falla, ¿no? Siempre y cuando tú le hayas hecho un adecuado mantenimiento, ¿no? Si hayas controlado el tema de los cambios de aceite, hayas estado revisando los resultados del SOS, o sea, hayas estado haciendo un monitoreo de condiciones prácticamente de tu motor, ¿no? Hoy en día los monitoreos los hacen en vivo, ¿no? En Ferreiros tenemos un área de monitoreo que justamente monitorea todos estos camiones. Hay señores dentro de acá de Lima, los monitorean estos camiones que están trabajando acá en la mina. Tienen una sala con sus monitores a través de su PC, les llega informaciones en vivo, donde puedes ver la temperatura de aceite, la temperatura de refrigerante, la temperatura de todo, de varias partes del motor, puedes ver los niveles de aceite, ¿ya? Y los eventos que se van generando en los camiones, ¿no? Por algún tipo de falla, ¿no? Ellos lo ven en vivo, ¿no? Y una vez que ven ellos, corroboran eso, agarran y lo que hacen es tomar acciones, ¿no? Se comunican con el cliente, le dicen, ¿sabes qué? Tu motor está presentando temperatura alta, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, hay que revisar esto, y justamente es la forma de actuar rápidamente, ¿no? Ante una falla, ¿no? Luego, como ya, bueno, habíamos hablado ya un poco de esto, que son las inspecciones, ¿ya? Normalmente las personas ahí, como ves, acudimos a los doctores para que nos inspeccionen. Igual nosotros hacemos las inspecciones en la máquina. Como se puede ver en la parte derecha baja, lo que está viendo ahí es una fuga de refrigerante justamente al lado de la bomba de aceite. Y eso es lo que normalmente hacemos nosotros, ¿no? Inspeccionar, ¿no?
inspeccionar el equipo para poder determinar qué cosa está pasando, ¿no? Ahora dice el desempeño exitoso del producto. A ver, acá quería comentarle un poco. Nosotros como Ferrero somos representantes de Caterpillar, ¿no? Ya, en el tema del producto, para que nosotros tengamos una buena vida o para que este componente llegue a su máxima vida esperada, necesitamos que todos trabajemos de la mano. Uno, que es fábrica, el otro es el distribuidor, que es Ferreiro, netamente. Ya, nosotros somos los representantes de Caterpillar. Y tercero, el cliente, ¿no? Que es el que tiene la máquina, ¿no? A su cargo, ¿no? Digamos así, ¿no? Entonces, para que todo el desempeño exitoso del producto no falle y llegue hasta su overhaul, hasta su próxima reparación sin ningún tipo de falla, vamos a necesitar que tanto fábrica como el distribuidor y el cliente estén de la mano todos. Si uno deja de hacer algo, entonces el producto va a fallar y no va a llegar al éxito que nosotros deseamos, ¿no? Vamos a ver uno por uno de estos y qué es lo que está encargado cada uno, ¿no? Por ejemplo, tenemos responsabilidades del fabricante, ¿no? El fabricante, ¿qué está encargado? Por ejemplo, del diseño, ¿no? Del diseño del componente, el material que usa, la mano de obra en fábrica y la identificación y corrección de problemas. Acá hay un punto muy importante, ¿no? Dice identificación y corrección de problemas. ¿Cómo es que el fabricante va a ser encargado de identificar y correccionar el problema, ¿no? Eso lo hace a través de nosotros como representantes y el cliente, que es el que aqueja el problema, nos va a decir, ¿sabes qué, señores? Tenemos este componente mal, nosotros lo vamos a revisar y mediante una evaluación vamos a ver si efectivamente este componente, pues el daño que tiene es por algún tema de diseño, algún tema de material, ¿no? De repente no se usó el material adecuado, el diseño no fue el adecuado, ese diseño tenía exceso no tenía, por decir, un chaflán, ¿no? Y lo que va a originar es un exceso de sobrecarga. Ya nosotros nos encargamos de revisar todo eso y bueno, y fábrica es el responsable, ¿no? De justamente mitigar esto, ¿no? Y corregir ciertos problemas que nosotros vayamos identificando, algunos problemas que tiene con su producto, ¿no? Fábrica a través de ellos nos va a decir, van a sacar unos boletines de información. Muchas veces también fábrica se da cuenta que ha habido algún tipo de error durante la fabricación y estos componentes o estos repuestos están codificados, ¿no? Y fábrica te dice, no, sabes que de tal código a tal código, ese componente debes reemplazarlo. ¿Por qué? Porque en mi producción, en mi línea de fabricación he tenido algún error y sabes que estos componentes deben ser reemplazados, ¿no? Así es, por eso que hablamos de la responsabilidad de fábrica, ¿no? De que ellos, de que ellos nos den el aviso en este tema, si es que ellos lo han reconocido y si es que nosotros vemos por acá durante la evaluación el problema, bueno, hacérselo saber a ellos, ¿no? Para que tomen la corrección del caso. Luego sigue las responsabilidades del distribuidor, ¿ya? Nosotros como distribuidores somos los encargados de las ventas, el servicio, identificar y corregir el problema, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Darle al cliente un buen servicio, un tema de venta, una postventa, ¿no? De estar detrás del cliente revisando su máquina, ¿no? Darle esa confianza al cliente, ¿no? De que nosotros vamos a estar siempre dispuestos a corregir cualquier problema que ellos tengan, ¿no? Y sobre todo encontrar la causa raíz del problema, ¿no? Si es que lo hubiera, ¿no? Nosotros también hacemos lo que es el contrato SMART. Muchas veces el cliente es el encargado de tenerle el mantenimiento de la máquina, ¿no? De llevar su mantenimiento de la máquina, pero muchas veces el cliente opta porque el mismo distribuidor también haga el mantenimiento, ¿no? Los cambios de aceite, los cambios de filtros de aire y todo lo que compete a este tema del mantenimiento, ¿no? El cambio de componentes, que es muy importante, ¿no?
Muchas veces, en la mayoría de veces lo hace el cliente, pero muchas veces también lo puede hacer el distribuidor, siempre y cuando hayan llegado a un acuerdo, ¿no? Y por último está la responsabilidad del cliente, ¿no? Acá hay unos puntos demasiados importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el mantenimiento, ¿no? Si el cliente no realiza un mantenimiento adecuado después que nosotros le hemos dado ya todo el alcance necesario para que ellos hagan el mantenimiento, el componente no va a llegar a su vida, ¿no? No va a llegar a su vida útil, ¿no? Va a fallar antes de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque está, digamos, está extendiendo, por ejemplo, las horas de aceite, que es muy importante. Muchas veces vemos que los camiones en buenas condiciones, el aceite debería cambiarse a las 500 horas. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos clientes que exceden, ¿no? A las 700, 800 horas, 600 horas, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar cuando haces una extracción de horas? Vas a encontrar degradación en el aceite. Vas a encontrar que el aceite ya se va degradando, va perdiendo sus propiedades, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar al perder sus propiedades? No va a haber una buena lubricación y por lo tanto vas a tener componentes con desgaste prematuros. ¿Ok? Muy importante también la operación y la aplicación. La operación es netamente del cliente también, justamente el operador, ¿no? Muchas veces los operadores generan estos abusos, ¿no? Los operadores hoy en día en esos camiones tienen un visor, pues, en cerca del timón, donde ellos tienen unas alarmas, ¿no? Por los eventos que se generan en el camión, pero muchas veces el operador no hace caso omiso a esos eventos y a pesar de todo eso sigue operando, ¿no? A pesar de las condiciones y la alarma. Es más, muchos de estos motores están programados con estos eventos de shutdown, ¿no? Que justamente lo que hace el motor es protegerse y lo paga automáticamente el camión hasta que tú soluciones el problema. Pero muchas veces lo que hace el operador es volverlo a encender, no le da importancia adecuada a este shutdown, a este apagado de motor, a esta protección que tiene el motor y lo vuelve a encender, ¿no? Ocasionando, agravando más la falla, ¿no? Si antes tenías una falla, justamente con esto de acá, que lo vuelvas a arrancar en esas condiciones, vas a agravar la falla. Ahora, también vemos lo que es la aplicación. La aplicación es muy importante donde y lo vaya a trabajar tu máquina, ¿no? Como ustedes pueden ver al lado derecho, pues en la mina siempre tenemos lugares polvorientos, con bastante polvo. También vas a ver la calidad del terreno, ¿no? Si hay bastantes baches o no. Si tenemos inclinaciones, si está muy inclinado el motor, vas a sobreexigir el motor, ¿no? Si las carreteras no están muy bien aplanadas, vas a sobreexigir al motor porque vas a tener una pendiente. Y al tener una pendiente vas a sobrecargar más el camión. ¿Ok? Y bueno, la otra responsabilidad del cliente, ayudarnos a identificar el problema, ¿no? El cliente nos tiene que decir cómo estuvo operando su máquina, qué pasó, qué sucedió en ese momento de la falla, cómo lo arrancó. Muchas veces, a veces los clientes, hay muy buenos clientes que te informan y te dicen correctamente qué estuvo pasando, cómo operó, ¿no? Pero muchas veces, algunas veces tienes, no, pues no encuentras demasiada información. Y ya, pues lo único que te queda a ti como analista de falla es ir a buscar en los hechos, ¿no? Como bien decimos nosotros en los fierros, ir a ver qué nos dicen los fierros, pues a ver si encontramos desgaste adhesivo, desgaste abrasivo, contaminación y todo eso, ¿no? Pero es importante que el cliente pueda identificar el problema para que nos pueda ayudar a nosotros a encontrar la causa de raíz más rápidamente. Eh, Vamos a hacerlo un poco rápido, este tema también es bien amplio, pero vamos a hacer los diferentes tipos de desgaste que normalmente encontramos nosotros, o que Caterpillar los ha clasificado de esta manera, ¿no? Estos son los tipos de desgaste que encontramos dentro de todos los componentes Caterpillar. Por ejemplo, tenemos los desgastes abrasivos, que justamente se dan por el tema de partículas que ingresan dentro del sistema, se alojan, como por ejemplo vemos ahí en el desgaste abrasivo, el dibujo que podemos observar es un cojinete de motor, que justamente trabaja encima de esto, trabaja el cigüeñal y gira el cigüeñal sobre ese cojinete, ¿no?
Lo que podemos observar ahí es que ha ingresado contaminación y esta contaminación con el giro del cigüeñal va arrastrando la capa de Babic del cojinete, ¿no? Va desprendiendo el material y genera esas líneas, ¿no? Y como ustedes ven, esas líneas justamente van en dirección del movimiento del cigüeñal, ¿ves? ¿Y por qué puede haber ingresado esta línea? Justamente porque en algún mantenimiento han podido haber ingreso de tierra o ya tienen de repente filtros saturados, filtros de aceite muy saturados, que cuando ya están muy saturados, los filtros internamente tienen una válvula de alivio, que esta válvula de alivio deja pasar ya una vez saturado el aceite contaminado, ¿no? Y vas a generar este tipo de desgaste, ¿no? Luego tenemos el desgaste adhesivo, que es por el tema de la ruptura de la capa de lubricante. Ya hemos visto en antes o hemos dicho en antes que justamente estos temas de desgaste adhesivo, la ruptura de la capa de lubricante se da ¿por qué? Por las malas extensiones de horas del aceite. Ya tenemos aceite degradado. Puede ser también que haya una insuficiencia de aceite en ese momento. La capa de aceite es muy delgada o la presión con la que llega el aceite a esa zona es deficiente. O sea, hay muchos motivos por el cual puede generarse este desgaste adhesivo, ¿no? También se da por partículas que ingresan en esa zona y no hay una adecuada lubricación. Sabemos que el aceite no solo lubrica, sino también refrigera, ¿no? Y al no refrigerarlo, lo que genera en esta zona de acá, donde vemos esa flechita de acá, son pequeñas microsoldaduras. Y al soldarse por el tema del calor, lo que se genera es a la vez desprendimiento de material y también genera más desgaste abrasivo de lo que ya había ya. Bueno, el tercer desgaste que vemos ahí es el desgaste por erosión, que se da por partículas que ingresan dentro de un sistema y justamente golpean contra la pared, ¿no? Del componente, ¿no? En ese caso, lo que vemos acá es un golpe que se ha dado a la altura de la ranura del pistón. Luego tenemos el desgaste por cavitación, que se da por partículas o burbujas que implosionan en la parte de mayor presión dentro del sistema, pero este desgaste por cavitación se genera justamente por burbujas, ¿no? Hay muchos aceites que usan antiespumantes para poder reducir este tipo de burbuja, ¿no? Porque siempre vas a tener las burbujas dentro del sistema, ¿no? Siempre vas a tener un desgaste por cavitación, ¿ya? Pero lo que queremos es que no sea muy excesivo, ¿no? Que pueda ser controlado, ¿no? Siempre lo vas a encontrar en los cojinetes. Cuando tú vas a destapar un cojinete de cualquier motor vas a encontrar, porque justo hay una zona de alta presión a la hora que se mueve el cigüeñal sobre esa superficie genera una alta presión y justamente ahí es donde implosionan estas burbujas, ¿no? Luego tenemos el desgaste corrosivo que se da justamente por un electrolito. O en este caso lo que se puede ver es una gota de agua que ha funcionado como electrolito, se ha pegado a la superficie de una camisa y ha generado la corrosión, ¿no? Es normal que encuentres en las camisas corrosión, porque justamente por ahí es donde pasa el refrigerante, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que lo que tenemos en el motor o lo que debe llevar el motor es refrigerante. No debemos echarle al motor agua, ¿no? Porque el agua, el pH es altamente corrosivo, ¿no? Por eso que justamente se debe usar netamente refrigerante. Luego tenemos el desgaste por corrosión por frotación. Ya en la imagen se puede ver justamente una tapa de biela. Esto se da justamente, este desgaste se da cuando tenemos dos partes juntas, justamente están ajustados por un perno. Siempre hay estas micro vibraciones, ¿ya? Hay esta vibración que es imperceptible, pero que se generan justamente en la zona de la cara del cojinete, pequeñas micro soldaduras por el mismo movimiento. A pesar que están apretados, siempre hay un ligero movimiento y justamente se generan estas partículas de soldadura, ¿no? Que se sueldan y se llegan a romper esa misma capa. Y por último tenemos el desgaste de contacto de rodadura, ¿no? Siempre lo vemos en los cojinetes, ¿no? Es un desgaste que se da por algún tema de alguna sobrecarga, algún tema de una inadecuada lubricación y va generando justamente
estas picaduras que vemos en los rodamientos o en su pista interna, ¿no? Que se va provocando. Bueno, estos son los desgastes que considera Caterpillar más importantes. Hay otros, pero estos son los que más considera Caterpillar, con los que trabajamos nosotros. Ya. Quería mencionar también este tipo de fractura. Este es un tema muy amplio, ¿ya? Pero de todas maneras quería mencionarlos, quería hacer ver los tres tipos de fracturas con los que se presentan los componentes a la hora de fracturarse. En este caso tenemos la fractura frágil, la fractura dúctil y la fractura por fatiga, ¿no? Cada fractura, como ustedes ven, tiene sus ciertas características. A ver, vamos a ver una por una, ¿no? Vamos a ver qué componente es este. Por ejemplo, este es un eje que se ha fracturado, ¿ya? Y el cual presenta una fractura por fatiga. Como nosotros podemos ver acá en la zona de la cara de la fractura, estas huellas que se ven o estas marcas que se pueden ver acá, que se aprecian, se le llama chevrones, que es lo muy particular en este tipo de fractura. Ya, esta fractura se da muy rápidamente, se da súbitamente, rapidísimamente, y una de las características de esta fractura es que si es que tú unes la pieza con la otra pieza, van a encajar exactamente una con otra, como si no se hubieran roto. Tú vas a unir el pedazo que tienes acá con el otro pedazo y van a calzar exactamente ahí. No va a haber una deformación plástica debido a que esta fractura es muy rápida, ¿no? Y vas a tener esa marca que son los chevrones. Luego tenemos una fractura dúctil, ¿ya? En la fractura dúctil, como ustedes pueden ver, tú al abrir esta fractura vas a encontrar unos labios de corte que son muy filudos a la hora de generar esta fractura. Vas a encontrar que en esta fractura el componente se encuentra estirado, deformado, ¿ves? Porque ya superó su límite de elasticidad. Como ustedes pueden ver acá, hay una forma de cuello. Justamente esta es una barra ha sido traccionada, una barra de prueba de ensayo para ver justamente hasta qué momento se llega a fracturar, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, se ha fracturado, pero se ha generado la deformación, ¿no? Siempre en una fractura dúctil vas a encontrar deformaciones plásticas. Y por último tenemos la fractura por fatiga, ¿no? Esta es una fractura muy conocida porque sus características más resaltantes, podríamos decir así, son las marcas de playa. Son esas marcas que tienen en forma de ondas, como podemos apreciar en toda esta zona, que se han ido expandiendo. Y justamente las marcas de playa comienzan justamente donde ha iniciado la fractura, que podemos ver que se ha iniciado por este borde de acá y justamente vemos estas rayas que vemos por donde se ha iniciado la fractura, eh, se llaman trinquetes, que son iniciadores de la falla. ¿Ok? Bueno, estos son los tres tipos de fractura. Hay mucho que hablar de estas fracturas, pero el tema acá es muy amplio, así que tenemos que avanzar. Nosotros normalmente en Caterpillar hacemos un tema del proceso, dice, de los 8 pasos del análisis de falla. Ya en otros, cuando ustedes vean libros o cuando vean temas de análisis de falla, pues van a ver temas como la Ichikawa, la espina de pescado, van a ver Pareto, van a ver los 5 por qué, para ver cómo llegar, la forma de llegar a la causa raíz del problema, ¿no? Caterpillar se enfoca necesariamente en 8 pasos, ¿no? Del análisis de falla. El primero que es definir el problema de forma clara y concisa. Siempre nosotros tenemos que ver el problema, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado ahí, qué es lo que vemos nosotros, y de esa manera definimos el problema, ya poniéndole un título al problema. Luego comienza la organización y la acumulación de datos. Vamos a acumular toda la información de datos. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, es muy importante que el cliente nos apoye con toda esta información, ya que ellos son los encargados de tener la máquina, ¿no? Luego nos dice que dice observar y anotar los datos. Luego ya acá estamos observando y anotando todo lo que nosotros vamos a encontrar, todo nuestro análisis que nosotros vamos a ir haciendo, vamos a anotar y observar
las fracturas que hemos visto hace rato, la cara de la fractura, qué tipo de fractura hemos tenido, qué fractura fue la primera, si fue frágil, fue dúctil, o si la fractura fue por fatiga, hubo sobrecarga, no hubo sobrecarga. Todo eso vamos a ir observando y vamos anotando. Luego, en el 4 tenemos que pensar lógicamente sobre los datos. Vamos nosotros encajando todos los datos unos con otros, recopilando todos estos datos y ponerlos en una línea que nos adecue una lógica, ¿no? De un proceso de falla, ¿no? Y por último, tenemos la identificación de la causa más probable, ¿no? Vamos a descartar ciertas fallas en ese momento que nosotros hayamos podido detectar, ¿no? Y vamos a ir por la más probable, ¿no? Siempre y cuando respetando el proceso, ¿no? Luego dice comunicarse con la parte responsable. Una vez que tú ya tienes identificado el problema, llega la parte de comunicarse con el responsable, ¿no? En este caso es el cliente, en este caso puede ser fábrica, en este caso podemos ser nosotros mismos como distribuidores, nosotros, de acuerdo a lo que hayamos encontrado, la causa raíz, ¿no? Si de repente fue un tema del cliente, por un tema de mantenimiento, la causa raíz, nos comunicaremos con el cliente. Si hemos encontrado al término del análisis de falla, nos hemos dado cuenta que es un tema de diseño, que hubo un mal diseño, por decir, una mala soldadura a la hora de unir piezas, nos comunicaremos con el fabricante. Y si en caso, pues, el analista llegara a determinar que se hizo una mala reparación o hubo problemas durante el armado de estas partes, se conversará con las partes internas del distribuidor, ¿no? Para poder encontrar la causa raíz del problema que hubo durante ese proceso de armado, ¿no? Luego dice hacer las reparaciones siguiendo las instrucciones de la parte responsables. Eso es lo que nos compete a nosotros, ¿no? Como distribuidor, una vez que ya has reparado y ya has probado tu máquina dentro de tus bancos, ya has hecho las reparaciones, lo que nos toca a nosotros es hacer seguimiento de ese componente. Una vez reparado, seguir el mantenimiento, seguir el monitoreo de esta máquina, ¿no? Y ver que ya no se está presentando nuevamente ese problema, ¿no? Mediante un monitoreo, ¿no? De condiciones, ¿no? Y por último, continuar en contacto con el cliente, ¿no? Es muy importante seguir, a pesar que ya su máquina no ha fallado, seguir con el cliente en contacto, darle algunas recomendaciones, de repente por ahí salieron algunas mejoras que muchas veces fábrica saca nuevos productos y te dice, sabes que hay que aplicar esta mejora, hay que cambiar, por ejemplo, no sé, un turbocompresor mejorado que te va a ayudar a levantar la potencia del motor, ¿no? Eso es muy importante, pero siempre, por eso es que siempre nos dice que debemos estar en contacto con el cliente hasta el último, después de haber solucionado el problema. Ya. A ver, para terminar esto, voy a presentar un caso real de análisis de falla, que tuvimos una falla de un mando final, ¿ya? Eh, como antes les comentaba, es importante primero identificar el problema, ¿no? Es identificar el problema. El problema que pasó en este mando final ya de un camión que carga aproximadamente 400 toneladas, ya el síntoma de falla fue partículas metálicas dentro del tapón magnético. ¿Dónde se dieron cuenta de esto? Dentro de una inspección, dentro de un PM. Siempre cuando realiza el PM, cambian aceites, monitorean ciertos tapones magnéticos. ¿Cuál es la función del tapón magnético? Tomar las partículas metálicas que están dentro del sistema y adherirlas, ¿no? Al imán, ¿no? Pero justamente estas partículas que se adhieren al imán es porque ya te indican que algún componente dentro de ese sistema está fallando, no está desprendiendo estas partículas, ¿no? Estas partículas no se generan por sí solas. Es normal que encuentres pequeñas partículas porque todo componente, por más que esté lubricado, siempre va a tender a desgastarse, ¿no? Es inevitable el tipo de desgaste de un componente, ¿no? Pero si tú encuentras más partículas de lo debido o encuentras láminas, por decir, eso te va a decir que ya tienes un problema. Entonces,
El síntoma de falla en este caso AFA fue partículas metálicas en el tapón magnético. El cliente era la minera escondida. El componente, muy importante, no hay que saber identificar el componente. En este caso es un mando final izquierdo. Ya hay que siempre ponerle la posición, si es el izquierdo, si es el derecho, para poder llevar un adecuado control. Como les comenté, es importante también tener en cuenta en qué medio trabajó este camión, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Trabajó en un clima frío entre 5 y 30 grados centígrados a una altura, mira, qué importante es también la altura, ¿no? 2.700 metros sobre el nivel del mar y el terreno era polvoriento. Ya ves, ahí no, el cliente nos está avisando todos estos medios, ¿no? Que a los que está sometido su camión, ¿no? Es un tema de polvoriento, vamos a tener bastante cuidado con los filtros, la altura, que justamente el motor, como cualquier persona, necesita más alimentación de oxígeno, justamente por eso tenemos los turbocompresores, y es un clima netamente frío, ¿no? Luego también en la parte de abajo podemos ver la instalación del componente, ya ahí nos da la fecha que ha sido instalado, cuando se reportó la falla, casi después de 11 meses, ¿ya? Y luego nos dice la fecha de remoción, ¿no? Cuando ha sido desmontado este componente. Como ustedes pueden observar, este es el camión, este es el 793D, ¿ya? Y ven, ustedes como pueden observar, hablando justamente de los tapones magnéticos, este es el tapón magnético, ¿ya? Del mando final izquierdo, que justo en esta fecha, durante un PM, se pudo observar que se encontraba lleno de partículas. ¿Ves? Este tema ya de las partículas, a esta cantidad ya no es normal en un mando final. Puedes encontrar partículas, como le hemos comentado en antes, ¿no? Porque siempre los componentes tienden a desgastarse, pero no esta cantidad. Ya al visualizar esta cantidad, pues ya mandaron una alerta al área de monitoreo y en una decisión en conjunto decidieron ya desmontar el mando final, ¿no? Luego de eso, a nosotros los analistas siempre nos llega esto, siempre pedimos el tema del SOS, ¿no? Qué importante es saber nosotros que el análisis de aceite se encuentre justamente tu equipo haya cumplido con el tema del aceite, ¿no? Que no se hayan pasado las horas, que se haya cumplido con la viscosidad adecuada. Por ejemplo, acá vemos en esta columna de acá donde dice viscosidad, la viscosidad se ha estado en 25, que es un muy buen número para la viscosidad de un mando final. De acuerdo a lo observado, dice que el 15 del 10 de 2023 se observa elevadas partículas ferrosas. Ya esa fue la fecha donde saltó las partículas. Estamos observando justamente acá el 15 de octubre del 2023 vemos una elevado. Acá en la columna de fierro, el ppm, podemos observar que justamente el fierro se ha elevado, ¿no? Está en 44, luego sigue a 37, ya, luego de 37 vuelve a elevarse a 45, luego 15, luego 29, luego 8, 8, 8, 8, hasta el último cambio, ¿no? Pero si ustedes ven, ustedes dirán, oye, pero ¿por qué? Si la tendencia está bajando, ¿no? ¿Por qué está bajando? ¿Por qué está bajando? Porque están haciendo cambios de aceite ya más rápidamente, ¿no? Están cambiando el aceite, por eso que estás perdiendo, las partículas se están yendo en el cambio de aceite. Pero si tú lo dejas operar más horas al componente con ese aceite, al próxima muestra vas a encontrar que nuevamente las partículas de fierro se van elevando, ¿no? Ya, bueno, eso más que todo en el tema del fierro que reportó este análisis de aceite. Pero si fuera un tema de análisis de aceite, pues de un motor, pues tendríamos que ver el fierro, el plomo, el cobre, el aluminio, el silicio, pues el silicio que es eh, totalmente dañino por el motor, ¿no? Es tierra, ¿no? Que muchas veces se mete durante el PM, ¿no? Y siempre vamos a trabajar con las tendencias, ¿no? Vamos a ir viendo cómo va subiendo o cómo va bajando el índice del silicio o del fierro, o lo que tengamos para evaluar, ¿no? También vamos a ver el potasio, el sodio, si es que hay ingreso de aceite, ¿no? Perdón, de refrigerante
al aceite. Muchas veces el refrigerante se mezcla con el aceite. ¿Y dónde lo vas a ver? A la hora que hagas esto, ¿no? Este análisis de aceite y vas a ver que tu sodio y tu potasio comienza a elevarse, ¿no? Ahí vas a ver que ha habido un ingreso de refrigerante. Luego acá tenemos una pequeña curva de, estos son los ppm del tapón magnético, vemos cómo va subiendo la cantidad de fierro encontrado en el tapón magnético, estos son por pesos, ¿ya? Luego acá está el incremento de partículas, ahí vemos el tapón magnético, que ya lo hemos visto también. Como podemos ver acá, se puede observar el componente que el plug magnético, como ven, mando final. Y pueden ver, acá está, pues, acá está, está el lado izquierdo, es importante, por eso antes les comentaba identificar. Luego tenemos el tipo de aceite que se está usando, luego la fecha de muestreo y las horas del equipo, ¿no? Y si es que el fluido o el aceite ha sido cambiado, ¿no? Ahí no dice no o le agrega que es yes, ¿no? Que sí y no, si es que ha sido cambiado, ¿no? Esta es otra curva también del material magnético que se ha ido encontrando. Vemos que para la fecha de marzo justamente tiene un pico más alto, pero luego cae. Justamente cae porque ahí hacen un cambio de aceite y ahí ya bajan el componente para que sea evaluado. Ya, este es el camión, el 793D. Ya, justamente el mando final izquierdo es el que ha tenido la falla de este camión. Este lleva un motor, un 3516, como podemos observar ahí. Ya, este es su parte eléctrica, más que todo. En esta zona es el mando final izquierdo, que es el de acá, el que vamos a evaluar. Ya, ya, acá justamente ya nos llegó a nosotros, a los analistas de falla, que conjuntamente con los técnicos procedemos a evaluar este mando final. Lo que se observa ahí, como ustedes pueden ver, es el tapón magnético, justamente que va en esta zona de acá. Y lo que podemos observar a primera mano es que está lleno de partículas, ¿ves? Está completamente lleno de partículas. Luego del desarmado del mando final se genera y lo que vemos acá es un splinter y lo que justamente pueden ver acá los rodamientos, estos son los rodamientos que van acá en el splinter de carga, son dos rodamientos, uno superior y uno inferior, pero podemos observar que en estos rodamientos de acá no se encuentran ningún tipo de fatiga, ningún tipo de daño. Puedo observar sí algunos ligeras rayaduras, posiblemente por la contaminación que se ha generado dentro del sistema, pero falla de esos rodamientos no se encontró. Al menos de esos rodamientos no se encontró ningún tipo de falla. Seguimos revisando el caso. Acá ya tenemos desmontadas las reducciones, tanto la reducción en la primera y segunda reducción, porque este componente lleva dos reducciones, una primera y una segunda. Como ustedes pueden ver acá, la más grande y una más chica. Lleva dos reducciones. Al desarmar la primera reducción, mira, como ustedes pueden observar, acá están los engranajes, hemos desmontado los rodamientos no presentan daño en sus polines, se mandan a cortar estos polines, esta canastilla se manda a cortar, se retira los polines para poder observar la pista interna y vemos que en la pista interna tampoco hay ningún tipo de daño en esta reducción. Así que proseguimos con la segunda reducción y ahí es justamente donde encontramos daños. ¿Ves? Ustedes pueden ver en la parte superior, estos son los polines, ya se encuentran los polines con fatiga. En la parte derecha se puede ver los engranajes que presentan daños, pero presentan daños por hendiduras, ya que son estas hendiduras se provocan por la contaminación interna que ha tenido el sistema. Y luego tenemos, bueno, la pista, ¿no? Las cuatro pistas que van en los cuatro engranajes de la reducción. Si ustedes pueden ver, la primera y la cuarta presentan fatiga en su cara interna. ¿Ves? En la primera y en la cuarta, tanto en la pista derecha como en la izquierda. En ambas presentan fatiga, ¿no? En una más que otra, ¿no? En la número 4 abarca más la cantidad de la fatiga. En la número 1 es ligeramente menos la cara de contacto.
pero la cuarta es la más contaminada, ¿no? Entonces lo que hemos encontrado ese mando final es fatiga en los rodamientos, ¿no? Ahora, una vez encontrada la falla y lo que ha iniciado esta contaminación de partículas, tenemos que ver justamente por qué se ha fatigado, ¿no? ¿Por qué se ha dañado? ¿Por qué este componente no alcanzó su tiempo de reparación, ¿no? Sus 18.000, sus 20.000 horas, su overhaul, ¿por qué no ha alcanzado, ¿no? ¿Por qué se han fatigado estos rodamientos, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos identificar ahora, ¿no? Que es la causa raíz del problema, ¿no? Ya hemos identificado, vemos que ahí está fatigado, pero ahora, ¿por qué se ha fatigado? Ahora ya viene un poco el análisis. Bueno, ya habíamos comenzado ya con el análisis, que era, primero ya hemos visto el tema del aceite, hemos visto que la viscosidad ha estado bien, han estado haciendo sus cambios también de aceite en un buen tiempo, la viscosidad ha estado bien, o sea que por un tema de aceite no ha habido degradación de aceite tampoco, así que por un tema de lubricación no ha habido. O sea que seguimos ya estos datos que vemos acá, estos rodamientos están sometidos a carga, ¿no? A carga y a una precarga, ¿no? Estos rodamientos están precargados por unos shin que se le dice, son unos espaciadores, ¿ya? Que si tú no pones adecuadamente esta cantidad de espaciadores, vas a hacer que el rodamiento se sobrecargue, ¿no? Esto se hace a la hora que se arma el componente, pero como hemos visto acá, tanto en la primera como en la segunda reducción encontramos que todos los shingles se encuentran dentro de lo especificado, dentro de sus valores tolerables, así que la falla no va por ahí, ¿no? Pero igual queríamos ponerlo para observar, necesitamos tomar estas alturas a la hora que vamos desarmando el mando final, vamos midiendo estos espesor de shin y vamos midiendo la altura. Y esto se encuentra dentro de lo permitido, ¿no? Así que ya entonces vamos descartando el tema del aceite, vamos descartando un tema de armado del componente, una mala precarga a la hora del armado, ¿ya? Entonces seguimos. Luego estos camiones llevan un software, todos estos camiones son netamente computarizados, llevan un software donde a nosotros nos avisa cuánto puede cargar este camión y cuánto cargaba en ese momento el camión, ¿no? Cuántas toneladas de material fue cargado sobre ese camión. Y justamente al ver las cantidad de cargas, la cantidad de veces, se genera esta campana, ¿no? Y lo que vemos acá, que justamente en esta zona roja, ya es un exceso de carga, ¿no? Ya este camión vimos que estaba cargando, a ver, vamos a retroceder un poco, es cargaba 256 toneladas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que ha habido acá, hay unas que son toneladas métricas, ¿ya? Lo que ha pasado acá, como ustedes pueden observar, acá vemos cargas mayores a 120% sobre su peso, ¿no? O sea, si este camión ha cargado 120% más de lo que debe cargar. ¿Y en cuántas veces? En 23 veces. ¿Y cuántas cargas ha tenido mayores entre 110 y 120% de lo que debe cargar? ¿Ah? O sea, ha tenido un exceso de entre 110 y 120% de más. ¿Cuántas veces? 2.622 veces, que equivalen al 30% de cargas. Al 30% de toda su carga, mira la cantidad de veces que ha cargado de más, entre un 110 a 120%. Pero hay acá una zona roja, ¿ya? Donde dice que este camión no debería cargar ni siquiera una sola vez esta cantidad de cargas mayores al 120%, pero vemos que este camión ha cargado en 23 veces esta carga por encima de los 120%. O sea, entonces podemos nosotros analizar acá que este camión ha habido un tema de abuso, un abuso de carga. Han estado cargando el camión más de lo demás, ¿no? Más de lo demás, porque no solo es que lo cargan el camión, sino que el camión tiene que transportarse desde donde lo cargan hasta el botadero donde lleva su mineral, ¿no?
donde lleva todo el mineral, o sea, recorren, digamos, 20, 25 kilómetros o 20 kilómetros de distancia con esta sobrecarga encima, ¿no? Y justamente esta sobrecarga del camión, del peso, origina esto, la fatiga de los rodamientos. ¿Por qué, ingeniero? Porque justamente lo está sobrecargando, pues estos rodamientos están diseñados para aguantar una cierta cantidad de carga, ¿no? De peso, ¿no? Pero si tú al sobrecargar el camión, lo que vas a hacer es acortarle la vida, acortarle la vida al rodamiento, ¿no? Y el rodamiento va a comenzar a fatigar y vas a tener esto, pues. Ya tu componente que debería trabajar 15.000, 20.000 horas, pues con ese peso a las 10.000 horas ya lo vas a tener con falla, ¿no? Y justamente vas a tener estos avisos, ¿no? Que habíamos estudiado al comienzo, ¿no? Ya, como ustedes pueden ver acá, en este cuadro también se puede observar. Mira, acá tenemos en el lado izquierdo tenemos las toneladas, mira, ¿ven? Acá está por fecha, ¿ven? Justamente nos dice, ¿ven? Esta fecha, el 20 del 10 del 2023 a la hora, mira, te sale hasta con hora. Este camión te ha cargado 293 toneladas, 293. ¿Y en cuánto estaba en factor? En 122%, ¿ves? De su carga que debería llevar. El mismo día, no, 10 días más, el 30, también de la misma manera. ¿Cuánto cargó? 292 toneladas. ¿Con cuánto en porcentaje estuvo? 1.20, perdón, 122% de sobrecarga el camión. ¿Cuánto recorrió? 4.5 millas. Esa es la distancia que ha recorrido el camión con la carga encima. Y justamente estos excesos de carga son los que dañan acá al camión, ¿no? Y hace que fatiguen rápidamente los rodamientos. Y bueno, por último, se le da la recomendación al cliente, ya una vez de haber encontrado la causa raíz del problema, se le da la recomendación al cliente que use la data que nos da el fabricante en una regla del 10-10-20, ¿no? Que no excedas por ningún motivo más del 10% de las cargas entre 100 y 110 y 120%, pero que tampoco tengas ni una carga por encima del 120%. Hemos visto que el cliente ha tenido alrededor de 23 cargas por encima del 120%. ¿Ok? Así que ya una vez te reúnes con el cliente, igual vuelves a hacer, como nos decía en los 8 pasos, el- la revisión el monitoreo de este camión una vez reparado, pero igual de todas maneras siempre te comunicas con el cliente para darle cualquier tipo de soporte, ¿no? Acá justamente por el chat nos decía, ¿no? Nos decía, nos hacía una pregunta, ¿no? Pero podemos atribuir toda la falla a un exceso de carga, no puede ser una falla del producto o mal montaje. Como hemos visto, no podemos atribuir a un falla de producto o un mal montaje. El mal montaje, ¿por qué no? Porque ya hemos visto que justamente a la hora que hemos hecho la evaluación de estos SHIN, estos precargas, a la hora el técnico, a la hora de hacer su montaje, su evaluación, ha registrado todos los datos que ha tomado las alturas, el espesor de SHIN, ¿no? Así que por el lado de un mal armado no puede ser. Y falla de producto tampoco podría ser porque justamente el fabricante te está diciendo no superes más del 120%, ni una vez, no, nunca lo superes. ¿Por qué? Porque si tú superas vas a tener falla, vas a tener que tus rodamientos van a fallar. ¿Y qué es lo que ha pasado en este caso? En 23 oportunidades ha excedido la sobrecarga que te dice el fabricante que no debe exceder. Justamente por eso es que se le atribuye esta falla. En este caso sería pues, una mala aplicación, ¿no? Hemos visto que justamente el cliente debe estar predispuesto, ¿no? A que tengamos una buena aplicación del producto o su camión, una buena aplicación y una buena operación, ¿no? Porque al cliente, al operador, a la hora que hace la carga de estos camiones, le sale en su advisor, en su ventanita, le sale cuántas toneladas se está cargando este camión. Y sin embargo, prosiguen avanzando con el camión, ¿no? Hasta dejar la carga, ¿no? Se hacen caso omiso a las alertas, ¿no?
Por eso es que justamente en este caso se le atribuye al cliente, ¿no? Bueno, eso sería todo conmigo. Bueno, los invito de todas maneras. Este tema del análisis de falla es un tema muy, muy, muy amplio. Eh, ustedes que están en este rubro también seguro, igual que yo, pueden tener algunos casos. Yo siempre estoy ahí para poder apoyarlo, me pueden escribir, me encuentran en el LinkedIn ahí como con mi mismo nombre, ¿no? Richard Jesús Marres Castillo, o me escriben, ingeniero, tengo esto, y apoyarlo, a ver algún tipo de falla, algún tipo de fractura, alguna duda que ustedes puedan tener, ahí estamos para poder absolverlos y de paso yo también aprender, ¿no? Porque todos estamos para aprender en esta vida, ¿no? Nosotros los analistas nos soportamos bastante con otros especialistas, porque vemos innumerable falla. Muchas veces nosotros mandamos componentes a analizar a la Universidad Católica, ¿ya? Y justamente para poder interpretar estos análisis que se hacen en la Católica, el analista no puede saberlo todo, ¿no? A veces nos apoyamos con ingenieros químicos, a veces nos apoyamos con ingenieros metalúrgicos en temas de soldadura y todo eso, ¿no? Uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Por eso siempre he dicho, siempre es bueno tener amistad, relacionarse, porque ellos son los que te van a dar la mano, ¿no? En este mundo del análisis de falla, que es tan amplio. Eh, el señor Víctor, ingeniero, no sé si hay algo parte de usted. Sí, Richard, excelente la presentación, muy clarísima y los detalles bastante amplios, ¿no? Bueno, en realidad aquí el rey de la fiesta viene a ser la evidencia, ¿no? La evidencia es el componente básico que ayuda al desarrollo de todas estas estrategias de identificación de los modos de falla o las causas raíces de la falla que pueden ocurrir en los componentes máquina. Claro, Este, el sí, otro día, Richard estaba conversando con unos ingenieros y ellos estaban mencionando la opción del uso de sistemas informáticos para acumular estas variables que uno va juntando a lo largo de la trayectoria, el famoso troubleshooting, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Richard? ¿Cómo ves esto, la opción de ir acumulando el registro histórico, obviamente con resultados ya finales que tiene, pero para tenerlo no solo para usarlo en el mismo equipo, sino tenerlo como comparación para otros eventos que puedan ocurrir y nos ayuda enormemente para tomar decisiones, ¿no? sí, el troubleshooting más que todo es una herramienta de diagnóstico para diagnosticar un tipo de falla, ¿no? Al momento que podamos nosotros acercarnos a hacerle el diagnóstico de falla, ¿no? El troubleshooting es muy importante porque vamos a ir justamente a la data de la máquina, del SIS, del sistema de información, y nos va a decir cuando tenemos, por ejemplo, algún tema de alta temperatura, vamos a acudir al troubleshooting y vamos a buscar, ¿no? Temas de alta temperatura y te va a dar una lista, ¿no? De opciones donde puedes encontrar el tipo de falla de ese momento, ¿no? Te va a decir, revisa esto, revisa el radiador, revisa esto, haz esta prueba y todo eso, ¿no? Pero como usted bien decía, siempre estos motores hoy en día que son netamente electrónicos, llevamos un registro, ¿no? Si nosotros el motor se estuvo comportando, estuvo calentando, por decir, 2, 3 meses anterior, antes de la falla, nosotros hoy en día podemos entrar a esa información y podemos ver en vivo qué es lo que pasó en ese momento de la falla, ¿no? Cómo se comportó justamente a esa hora, ¿no? Si el motor, por decir, a las 3 de la tarde, entramos y nosotros vemos si es que cómo se ha comportado, por decir, la presión, ¿no? La tendencia a la presión, ha habido caída de presión, ha habido alta temperatura de aceite, ha habido alta temperatura de refrigerante, y podemos ver hoy en día con estas herramientas informáticas, día a día podemos detallar lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Podemos hacer ese uso de información, ¿no? Y esto también trazarlo mucho con el historial de mantenimiento, ¿no? Lo que registran el mantenimiento, porque muchas veces, a veces los clientes no llevan correctamente el historial de mantenimiento y tú te vas a dar cuenta justamente cuando vayas al sistema de información
vas a revisar, oye, pero acá yo veo que el camión tal día, porque esos datos te lo da ya, te lo da esos parámetros, tú vas a ver que en ese momento el camión tuvo una parada, por decir, de las 5 a las 6, ¿ya? Tú ves que el camión no tiene, no, su RPM está en cero, bueno, la temperatura está en cero, y te va a decir, ah, no, este camión de esa hora a esa hora está apagado, ¿ya? Y justamente esas paradas de apagado justamente es porque justo en ese momento le están haciendo algún tipo de mantenimiento, ¿no? Que muchas veces no lo colocan, pero tú ya te vas a dar cuenta ahí cuando vayas a identificar el problema, ¿no? Y muchas veces ha pasado que justamente camiones después del mantenimiento, mira, después de haber realizado el mantenimiento, fallan, justamente porque a la hora de hacer el mantenimiento por ahí contaminaron, dejaron algo flojo. Hay muchas cosas que pueden pasar con el mantenimiento. Muchas veces, a veces dice, vamos a hacer mantenimiento para alargar la vida del producto, y justamente en el mantenimiento te equivocas, ¿ya? Y pasa este tipo de fallas, ¿no? Pero hoy en día con el software, con todas estas ayudas que tenemos, podemos identificar este problema. Perfecto. Mi última pregunta, Richard, ya nos hemos pasado un buen tiempo del momento, pero todo el mundo está contento. ¿Qué opinas tú de la confiabilidad humana? Porque en realidad al final todos estos esfuerzos que hacen los ingenieros, los técnicos, los especialistas para resolver los problemas, probablemente tienen un factor ahí escondido que ha generado no directamente la condición funcional del elemento, sino alguna intervención humana que generó este problema. ¿Cuál es tu experiencia en lo que corresponde a hablar sobre la confiabilidad humana? A ver, el tema de la confiabilidad humana, pucha, que he visto muchísimas fallas. Tenemos que tener en cuenta que estos componentes son componentes críticos, ¿ya? Los técnicos, cuando realizan el armado de estos componentes, tienen que estar deben ser muy observadores, deben estar muy pendientes de estos componentes, porque el hecho de no ajustar un perno de la parte interna de uno de estos motores, pues vas a hacer que este motor, que es una parte interna crítica, este componente, por ejemplo, no ajustes bien un perno de biela, va a hacer que ese perno se salga y llegue a fracturar la biela, y vas a tener una falla catastrófica, porque el no ajustar un perno de biela significa que se va a amarrar el cojinete, se va a amarrar la biela, vas a romper monobloc, vas a dañar cigüeñal, y prácticamente ya tienes un motor ya inservible, ¿no? Fuera de servicio, como le decimos nosotros, ¿no? Y estamos hablando de un motor pues de $1.000.000, 1.100.000 dólares más o menos aproximadamente es el costo de estos motores, ¿no? Y por algo, no sé si llamarlo simple o no, sino no hubo un cuidado especial por la persona, ¿no? Que no se dio cuenta y no ajustó un perno, tenemos este tipo de daño, ¿no? Por eso es importante que los técnicos que realizan estos armados de estos componentes estén atentos en todo el proceso de armado. Ellos llenan un checklist, como un cuaderno de notas donde ellos pueden ver y anotar y a asegurarse que le han dado el torque correcto a los pernos, ¿no? Y no solo el torque correcto a los pernos, sino a todos los pernos. Eso es muy importante, a todos los pernos, no solo el torque correcto. Van torqueando, van ajustando, van marcando. Esa es la idea, ¿no? Perfecto. Richard, tienes una última pregunta ahí para despedirnos. ¿Eh? Dice, buenas noches. ¿Qué herramientas informáticas usan para realizar el análisis de datos? ¿Qué software? A ver, dentro de los software usamos los BIMs, ¿ya? Todas esas herramientas informáticas que les voy a mencionar ahorita son netamente de Caterpillar, ¿ya? Usamos, por ejemplo, BIMs, ¿ya? Donde vamos a tener toda la data que hemos por fecha, es cantidad de fecha. También cuando tú generas estas datas, es necesario pedir también la fecha correcta. Puedes tener toda la fecha de todos los días, pero siempre es importante generar, mayormente primero tener la fecha del día de la falla. Es importante tener la data
completa de todos los datos de temperatura de aceite, todo ese tipo de comportamiento de ese día de la falla. Pero también puedes ver anteriormente, por ejemplo, una de esas herramientas, el BIMS, de ahí tenemos el análisis de aceite, que es el SOS. Ya, también nosotros generamos, no somos, solo vemos en esos cuadros, sino lo plasmamos nosotros a un tipo de tendencia, ¿no? Hacemos estos gráficos donde vamos justamente, a veces cuando tú ves estos números o estos datos en números no lo vas a poder muy bien, pero cuando tú lo ves mediante una tendencia, mediante un gráfico, lo vas a poder visualizar de la mejor manera. Usamos el SIS también, que es una información de Caterpillar, donde nos va a decir justamente cómo funciona el componente, porque son tantos componentes que tú no puedes saber todo de ello, ¿no? Justamente cada análisis de falla o cada falla es algo nuevo para nosotros, ¿no? Donde nos implica a nosotros a tomar lectura de estos componentes, cómo trabaja, cómo llega a la presión, cuál es su funcionamiento, cuánto tiempo debe cambiarse y todo eso, ¿no? Tenemos también el DARIS, que es un sistema donde nos va a generar las tendencias, cómo ha ido generándose durante todo el tiempo de operación del motor. Y también tenemos los data logger también que nosotros podemos generar, ¿no? Nosotros podemos escoger qué parámetros podemos comparar en ese momento, ¿no? Tú vas comparando parámetros de temperatura, presión, ya tú eliges a lo que quieras, qué cosa quieres comparar, con qué, y también podrías comparar también cómo viene tu presión de aceite, por decir, de este camión que tienes con el otro camión que está trabajando al costado. Vas viendo el comportamiento de la tendencia, ¿no? Eso te da un buen indicador, ¿no? Si tú tienes alguna duda de una presión o algo, tú ves en tus demás camiones, en toda la flota, puedes ir viendo cómo se va comportando la tendencia de la presión de aceite, por decir, en todos los camiones, ¿no? Esa es una buena herramienta o una buena práctica, digamos, que podemos hacer nosotros para ver, ¿no? Perfecto. Bueno, estimado ¿Sí? Richard, muy agradecido ante todo. Nos hemos pasado olímpicamente más de hora y media, pero bueno, ha valido la pena, por supuesto, y los participantes están perfectamente bien acá acompañándonos nosotros. Muchas Sí. gracias por la Muchas gracias. Muchas participación. gracias Sí, adelante, por favor. muchas gracias por todo. Como le dije, acá estoy para poder ayudarlos, para poder compartir información, para aprender más de todos. Y nada, siempre estoy ahí para poder apoyarlos. Y bueno, ya nos vemos el 9 de agosto en Arequipa, ¿no? Perfecto.